Bueno, acá estamos en otra nueva clase y hoy vamos a hablar sobre el fenómeno jurídico de la antigüedad. Como principal vamos a empezar con el derecho en Egipto. Los primeros pobladores egipcios se agruparon en clanes. Cada clan estaba protegido por un tótem. El tótem representaba un animal. Esta unificación de clanes formó lo que se llaman nomos, provincias, gobernados cada uno por un príncipe. Estos se fusionaron y formaron los reinos. La unificación se logra aproximadamente en el 3100 a.C. con Menes, siendo así el primer faraón denominado rey, desempeñando la función de gobernante y jefe religioso, estando por encima de la jerarquía social. Él dictaba las leyes y su incumplimiento merecía multas, azotes y hasta la muerte. El faraón heredaba el poder por lo que sus integrantes de la familia gobernaban por un largo tiempo. Su tipo de gobierno fue una teocracia. El reinado del faraón fue tan vasto que tuvo que llamar a los visires, que eran los que se encargaban de las funciones de la agricultura y el comercio. No cualquiera podía obtener el cargo de funcionario. Era importante saber escribir y los únicos capaces de hacerlo eran los hijos del faraón. Este desarrollo de la evolución egipcia comprende 4 milenios aproximadamente y varias dinastías. Su organización social, bueno, por un lado estaban los poseedores de las riquezas, que era la familia real, los nobles, los militares de alta jerarquía, los grandes comerciantes y la burocracia estatal. Por otro lado estaban los hombres libres, que se dedicaban al pequeño comercio, a la elaboración de artesanías y al cultivo de la tierra. En la parte final se encontraban los esclavos, quienes llegaron a convertirse en la fuente primordial de producción y riqueza del Estado. No hay que olvidar que la posición de la riqueza y la actividad económica que realizaban eran determinantes para ocupar un nivel social, más la protección legal que recibías de parte de las autoridades. Su religión, bueno, el faraón representaba a Osiris en la tierra, aunque también se rendía culto a algunos animales como representación de los dioses. Su comercio, escritura, literatura y arquitectura, bueno, el excedente de cereal fue beneficiosa para la comercialización de Egipto y otras civilizaciones como los fenicios o los mesopotámicos. Aprendieron a fabricar el vidrio, pero carecían de madera para sus construcciones. Los egipcios utilizaron un tipo de escritura llamada jeroglíficos que fue creada de los papiros. La literatura de los egipcios fue religiosa. Una de sus obras más conocidas se llama El Libro de los Muertos. La arquitectura de la civilización egipcia está fundamentada más o menos en la aplicación de las tumbas, que bueno, más tarde se va a denominar como pirámides. Estos egipcios fueron grandes forjadores del conocimiento, alcanzando conocimientos en matemáticas, astronomía, arquitectura, medicina, ingeniería, navegación y escritura. También fue una de las primeras civilizaciones sedentarias que lograron desarrollar el cultivo de la agricultura con el uso del arado y con sus obras de canalización y riego. En la Mesopotamia, bueno, en esta porción florecieron distintas culturas como los sumerios, los semitas, los acadios, los asirios y los caldeos. Los sumerios forjaron las primeras ciudades, estados, y se les considera como el primer pueblo civilizado. Sus ciudades más importantes son Ur, Uruk y Lagash. No se sabe muy exactamente su aparición en la zona mesopotámica, pero se dice que apareció hacia el año 4000 a.C. o 3500 a.C. Usaron la utilización de la rueda y la fabricación de carros jalados por burros. También intervinieron en la exportación comercial de cereales, alfarería y recibían a cambio piedras y metales preciosos. Su religión fue politeísta, gobernados por un jefe político llamado Patesis. Este jefe político era el intermediario entre Dios y la tierra, que bueno, de ahí viene su nombre, y con el tiempo los sumerios eligen a un jefe militar y lo convierten en sacerdote, llamándole rey sacerdote. Esto con el fin de guiarlos en sus luchas. Con el paso del tiempo se dio lugar a las monarquías o a los gobiernos de un rey, haciéndose estas hereditarias. Dentro de las sociedades sumerias prevaleció la división de clases como el resto de las civilizaciones.
Por ejemplo, en la primera jerarquía social estaba compuesto por el rey, los funcionarios, los sacerdotes y sus familias. Dentro de la segunda clase social se encontraban los escribas, los comerciantes. En el tercer estamento, el resto de la población comprendían a los artesanos y los campesinos. Y en el último estrato social, estaba constituido por los esclavos, formados por los prisioneros de guerra, y su utilidad consistía en realizar los trabajos más pesados con la condición de perdonarles su vida. En el caso de la tercera jerarquía, integrados por los campesinos y artesanos, se les obligaba a pagar tributo a los sacerdotes y a los gobernantes. Los acadios. Otro de los grupos que lograron establecerse fueron los acadios. Debido a sus conquistas, pudieron avasallar a los sumerios, logrando Sargón I adueñarse de Mesopotamia. Su establecimiento abarcaba desde el Golfo de Persa hasta las costas del Mediterráneo. Entre las ciudades que lograron fundar fueron Agadí, Marik, Kik y Lagax. Los descendientes del rey Sargón eran muy débiles y terminaron sucumbiendo ante la llegada de pueblos nómadas llamados Guti, siendo posteriormente los amoritas, a través de su rey Hammurabi, que logran el total sometimiento. Debido a estas conquistas exitosas, el rey Hammurabi reestructuró el imperio y con esto la convivencia de Sumeria, Acadia, elamitas, los gutis y a los amoritas. También formó su propio ejército y estableció el código Hammurabi, que tenía como finalidad castigar con penas severas tanto a pobres como a ricos, y así la misma manera protegía la propiedad privada, creando disposiciones que protegían a los acreedores frente a los deudores. Los asirios, este pueblo semita se caracterizó por la utilización del hierro y carruajes tirados por caballos. Descendieron del norte, sometiendo a Babilonia. Su actividad bélica los hacía muy odiosos, ya que fueron un pueblo guerrero. La excesiva crueldad y sometimiento del tributo que debían pagar los pueblos conquistados fueron los elementos característicos de esta civilización. Entre sus atribuciones hay que mencionar la difusión de nuevas técnicas de irrigación. También se logra establecer la emisión de la moneda, favoreciendo al comercio. El ocaso del pueblo asirio se logró con la sublevación del gobernador de Babilonia, Nabopolassar, quien combatió a los asirios para luego atacar a los egipcios, consolidando así el segundo imperio. En la época del hijo de Nabucodonosor, el imperio prosiguió las mismas prácticas asirias, es decir, bélicas, y entrando el imperio en decadencia, y con Mesopotamia se convirtió en un estado vasallo de Ciro, iniciando la dominación persa en ella. Es decir, que el imperio entró en decadencia por seguir las mismas prácticas bélicas. India. Sus primeros pobladores realizaron asentamientos cerca del río Indo y sus afluentes. Cosecharon la cebada, el trigo y el algodón. Inclusive son estos a quienes se les atribuye el tejido de telas. Su principal fuente fue la agricultura, así como el comercio. La división de la religión fue el brahmanismo. Bajo esta se regían las clases sociales. La primera clase social estaba formada por los sacerdotes o brahmanes, quienes se consideraban haber nacido de la cabeza de este dios. Las segundas clases se componían de los guerreros. Estos, según la creencia, se dieron origen de los brazos del Brahman. La tercera clase social se había dado origen de los muslos y estaba constituida por los campesinos, artesanos y comerciantes. Por último se encontraban los sudras, quienes habían nacido de las pies del dios Brahman. Luego se produjo una oposición de una nueva corriente religiosa, que era el budismo, y su propósito tuvo como fundación la equidad. Su verdadero nombre fue Siddhartha Gautama. Esta nueva religión profesaba que todos los hombres son iguales y que lo más importante era la virtud,
siendo bien recibida entre las clases oprimidas. Esta nueva religión tuvo una buena aceptación con el tiempo en China y Japón. China. El periodo más antiguo que se conoce fue el Qin, y el estado que lo constituyó se lo denominó Chan. Como pueblo antiguo practicó la agricultura, fuente primordial de la economía, y para ese entonces ya se tenía conocimiento de diversos cultivos como la cebada, el mijo y el trigo. Con el tiempo se siembra el arroz. Esta actividad trajo como resultado la construcción de canales de riego, así como también la fabricación de nuevas herramientas de trabajo. Contaban con conocimientos técnicos que en el caso de su revelación, como la producción de seda, eran castigados con la muerte. En cuestiones políticas recae toda la autoridad en el rey, pero limitado por un consejo denominados gens o tribus. Su división social fue marcada, ya que la mayor población lo componían los campesinos. Durante este periodo, Chang-Qin da origen a la escritura china. Esta dinastía, Zhou, se diferenció por sus constantes enfrentamientos con grupos que provenían del norte y que eran principalmente nómadas, logrando penetrar el territorio chino. Su fragmentación de las dinastías Zhou proviene posteriormente con la división de principados independientes. La dinastía Tizin combatió por la hegemonía china. Entre sus logros alcanzados se puede mencionar la ampliación del sistema de riego y la construcción de carreteras. También para su defensa en contra de las invasiones bárbaras, mandó a construir la muralla china. Se dice que su represión fue tan alta que mandó a enterrar vivos a 460 confucianistas. La dinastía Han se caracterizó por el restablecimiento feudal de tierras. Esto consistió en que los nobles se la repartieron entre sus herederos y no directamente a sus primogénitos, tratando así que no se fortaleciera la clase noble. También se impulsó el comercio y se dio paso a grandes inventos como el papel, de gran trascendencia para el ser humano. La cultura china fue relevante ya que ejerció gran influencia no solo para los pueblos orientales, sino que también para Europa y posteriormente Occidente con el invento del papel, la brújula y la pólvora. Sus vastos conocimientos en escritura jeroglífica, en observaciones astronómicas, en medicina y en matemáticas contribuyeron a que se le denomine como una de las civilizaciones más completas dentro del campo del saber. Los fenicios se establecieron entre dos grandes civilizaciones, Egipto y Mesopotamia. Entre sus ciudades más relevantes fueron los biblos, Sidón y Tiro. Estas servían como sitios de intercambio comercial. Por su angosto territorio tuvieron poca actividad agrícola y ganadera, dedicándose mucho más a la navegación. Las principales actividades que llegaron a practicar fueron la pesca y el comercio. Esta actividad se desarrolló debido a que la situación geográfica les era de muchos beneficios para el intercambio de sus productos, como sucedió con los metales en el caso del estaño y el bronce. Su religión fue politeísta, con un dios protector denominado Baal. El gobierno fenicio fue de tipo aristocrático, en donde los comerciantes e industriales algunas veces depositaban el poder en las personas del rey. Esto se explica porque el comercio y la industria tienen gran intervención política, a diferencia de los pueblos de la antigüedad. Su cultura se reflejó en el desarrollo mercantil. También dispusieron de algunos conocimientos en aritmética, astronomía y en las artes, aunque no crearon ningún estilo propio. Los griegos, situados actualmente en la península de los Balcanes, entre Europa y Medio Oriente, y teniendo una posición estratégica que les permite establecer vínculos culturales con otros pueblos, fueron muy buenos navegantes al igual que los fenicios. Las ciudades más relevantes de la época griega fueron Esparta, Corinto y Atenas. Cada una de estas ciudades, estados, con gobiernos independientes llamadas polis. Su religión en sus principios fue de tipo animista. Luego le otorgan forma humana llamándoles antropomorfas.
Esta adoración hacia sus dioses los llevó a considerar el monte Olimpo, lugar donde habitaban las divinidades griegas relevantes. Su población estaba formada por campesinos, nobles gobernantes, extranjeros, esclavos, artesanos y comerciantes. Algunos de ellos no tenían derecho al voto y no se les podía llamar ciudadanos. Estos eran el caso de los extranjeros y los esclavos. El papel de la mujer en Grecia fue totalmente secundario a diferencia de Atenas y Esparta. Esparta. Se asentaron cerca del río Eurotas, uno de los lugares más propicios para la agricultura, a diferencia de los griegos. Su actividad más importante fue la vida militar, siendo pocos dedicados a las actividades productivas, como el comercio, las artes y el intercambio cultural. Su tipo de gobierno fue lo que se conoce como monarquía dual, el cual existió para que el poder no se centralizara en una sola persona. También contaba con un consejo de eforos y una asamblea denominada Gerusia. Esta última estaba constituida por 28 ancianos que aconsejaban al rey y a los eforos. Su organización social fue colectivista. En Atenas, gobernada por reyes en sus inicios y acompañada posteriormente por una especie de senado, la aristocracia, es decir, los arcontes, jugaba un papel importante, ya que eran en estos en los cuales solo se favorecía de acuerdo a sus propios intereses. La filosofía griega tuvo en sus inicios los primeros materialistas. La filosofía encontró en Grecia la cuna del conocimiento, del cual posteriormente heredaría a las sociedades. En el aspecto literario, Grecia destacó en el teatro, la poesía, las artes y la arquitectura. La mujer en Atenas se les prohibía su intervención en los asuntos públicos. Además, se les consideraba como las primeras servidoras del hogar. En Roma, sus primeros habitantes practicaban la agricultura y la ganadería. La navegación fue una actividad que se desarrolló conforme transcurría el tiempo. En las tierras romanas hubo migraciones de pobladores griegos, llegando a generar de esta manera que los romanos aprendieran la literatura y el alfabeto. Se dice que el origen romano descansa entre las civilizaciones etruscas. La ciudad de Roma estaba dividida en diferentes clases: patricios, plebeyos, extranjeros y esclavos, con una enorme desigualdad social, ya sea por derivados y derecho. Los plebeyos conformaron la mayoría de la población, entre estos se encontraban los artesanos, comerciantes y campesinos. La labor de los extranjeros consistió en la servidumbre de los patricios y los esclavos fueron los numerosos, y los esclavos fueron más numerosos y la clase social más baja. Entre los primeros reyes que tuvo Roma destacaron Romulo, Numa, Pompilio, Tulio, Hostilio, Anco Marco, Lucio, Tarquino, Prisco y Servio Tulio. El poder estaba concentrado en los patricios, nobles y ricos. Los romanos se centraron en diversas guerras, contra boscos, ecos, galos, etc. Algunas victorias y otras veces derrotas. Posteriormente se enfrentaron contra Cartago, un fuerte rival, uno de los hechos más sobresalientes de las guerras púnicas tanto en Italia como en Cartago. De esta conquista heredaron los conocimientos sobre la construcción de embarcaciones. La riqueza obtenida de Roma se despilfarró y con esto la propia sociedad romana se corrompió. Dentro de las aportaciones romanas se pueden mencionar el derecho romano, el coliseo, el calendario. También se llevaron a cabo avances en la medicina y la evolución del latín. Los hebreos. El pueblo hebreo ocupó en la antigüedad el territorio que conforma actualmente Palestina. La economía hebrea se basó en la agricultura. Esta actividad les permitió la acumulación de la riqueza y la división de estamentos sociales. Posteriormente, de su peregrinar pastoril, sus tierras fueron trabajadas por campesinos y esclavos. La sociedad hebrea, en sus inicios y con respecto a sus patrones culturales, permitieron la mayor y absoluta autoridad al padre como fuente única de autoridad, debiendo darle absoluto respeto. Pero conforme se fueron volviendo sedentarios, los privilegios entre las clases se empezaron a hacer presentes.
Con el tema de la literatura, los hebreos se manifestaron a través de cantos, himnos, obras didácticas, códigos, etc. Una de sus obras judías que se puede mencionar con más relevancia es el Antiguo Testamento y el documento del Talmud. Al principio su religión se basaba en creencias animistas y totémicas, pero con el pasar del tiempo empezaron a darle culto a Jehová, logrando así la eliminación de las anteriores, dando paso a un monoteísmo del cual se deriva la religión cristiana y la islámica. Bueno, hasta acá la clase. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me los dejan en los comentarios. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.